¿Tenéis un Stream Deck y queréis saber si podéis utilizarlo para ahorrar tiempo editando o estáis pensando si merece la pena su compra más allá del streaming? Pues quedaos en este vídeo para saber si todo esto es posible. Antes de comenzar con el vídeo quería comentaros que tenemos también el Instagram y TikTok del canal, así como un nuevo proyecto que estoy empezando con vídeos ASMR y normales de Lego en YouTube, TikTok e Instagram llamado Briquitón, que es este vídeo que tenéis aquí de fondo. Os dejaré los enlaces de todo abajo en la descripción. Para comenzar de forma rápida quería aclararos que este perfil que voy a enseñaros va a ser para DaVinci Resolve, ¿vale? Os iré poniendo por aquí, no voy a poner cámara del Stream Deck, pero sí que vais a tener por aquí la configuración de los botones, que básicamente es lo mismo. Esto es lo que se ve, lo que yo veo en el Stream Deck. El Stream Deck es una herramienta muy útil que también vamos a poder utilizar para poder agilizar nuestra rutina de edición. Os voy a enseñar cuál es este perfil que estoy utilizando, cómo lo he hecho en unos 5 minutillos. Es muy sencillo de hacer, ya que otros vídeos más complejos que he visto por internet hablando del mismo tema tenían plantillas para descargar y sobre todo estaban orientados al Stream Deck de más teclas, al XL. Podéis hacerlo en el mini, en el normal y en el de pues más teclas. Cuantas más teclas, pues ya sabréis que seguramente mejor, más botones podéis poner, pero yo simplemente con esto la verdad que me estoy apañando muy bien y estoy funcionando de una forma muy rápida. Vale, la premisa que he seguido es la siguiente: los vídeos que estoy editando, sobre todo en este canal, tienen muchos clips cortos. Estoy utilizando mucho la herramienta de cortar y de eliminar. Por lo tanto, la idea principal es que con 3 dedos podamos realizar muchos cortes y una edición muy rápida, poniendo básicamente, yo aquí pondría el dedo anular, aquí el corazón y aquí el dedo índice, y entonces pues básicamente, para que os explico, voy con uno o con otro, y cuando quiero ir para adelante o para atrás ya os explicaré, pues voy bajando. Entonces, como veis aquí en este proyecto nuevo que estoy editando ahora mismo para subir, si hago un poco de zoom, como veis es una locura de recortes. O sea, aquí ¿cuántos recortes puedo estar teniendo? Pues una locura, porque son un par de recortes por cada pieza, cada vez que dejo la pieza y cada vez que pues la monto. Entonces, para poder personalizar todo esto debemos saber los atajos de cada una de las funciones que queramos utilizar, y en el Stream Deck seleccionar la acción de atajo. Para que veáis cómo lo tenemos que hacer, básicamente desde el Stream Deck tenemos que ir aquí a sistema y darle a atajo. Entonces nosotros vamos a eliminar este, por ejemplo. Lo que tendríamos que hacer es atajo, y aquí pues poner un título y seleccionar la tecla. Seleccionar la tecla significa que nosotros pulsamos la B, pues cuando pulsemos aquí, esto lo que va a tener es la B. Ahora os voy a enseñar cada uno de ellos. Entonces, para saber los atajos son un poco a lo mejor más complejos, si no queréis estos, tenemos dos formas. Todos los que están aquí, si nos ponemos encima, vamos a ver que el corte es la B, que seleccionar, por ejemplo, es la A, que eliminar pues es el delete, el de toda la vida, pero a lo mejor poner un marcador que está más adelante, que es este, es la M. Pero si queremos averiguar cómo se hacen, cómo son todos, tenemos que ir a DaVinci Resolve, personalización de teclado, y pues ya aquí vamos a buscar un poquito más, pues todo lo que serían, por ejemplo, queréis crear una nueva línea de tiempo, pues control N, y nosotros iríamos a nuestra pestaña y le daríamos aquí y pondríamos control N y crearíamos nuevas líneas de tiempo. Entonces, arriba, por lo tanto, ¿qué es lo que he decidido hacer? He decidido poner las diferentes pestañas que utilizo mientras voy editando. Estas son un poco más difíciles, así que os los voy a poner aquí. La pestaña de medios sería mayúscula +2, la pestaña de edición mayúsculas 4, la pestaña de Fairlight mayúsculas 7 y la de entrega mayúsculas 8. También os estaréis preguntando, pues Mario, ¿de dónde sacas los iconos, no? Que parece que están bastante guay. Si nos vamos aquí a la tienda de Steam Deck, voy a compartir lo que nos sale, nos va a salir esta pestaña. Si nosotros aquí buscamos dentro de los iconos, nos venimos aquí y buscamos DaVinci. Estos son los dos packs que he sacado. Este y este son de uno y los otros son del resto, que me gustaban más pequeñitos, y estos dos venían con texto en inglés, por eso me gustaban menos, y aquí le he puesto yo el texto en español. Entonces de ahí es de donde estoy sacando los iconos, y la verdad que está muy bien. La fila central es donde tengo básicamente la edición per se, por así decirlo, porque es donde tengo las teclas que pueden ser más importantes, como puede ser el modo de edición normal, que es la A. Es muy sencillo, le dais a la A y cada vez que estéis en la aplicación y le dais a la tecla, va a usar la A, que básicamente es este modo. Cortar, que es la B, y borrar, que es borrar. Le dais a la tecla de retroceso de vuestro teclado y ya va a estar. Entonces, como ya he comentado, aquí es donde pondría 3 dedos, y es con lo que voy cortando y haciéndolo bastante facilito. Voy moviendo con la rueda lateral del ratón, me voy moviendo por el timeline, pero si quiero avanzar he puesto los botones de atrás, que es la J, la K, que es de parar, la pausa, y la L de adelante. Tenéis que tener en cuenta también que si le dais doble clic a adelante o a detrás, pues va a ir a por 2, a por 4, va a ir aumentando la velocidad. ¿Por qué hago esto? Porque así yo tengo los 3 dedos puestos arriba, y cuando quiero pausar, pues, o ir hacia adelante, simplemente tengo que ir bajando de una forma muy sencilla y puedo ir avanzando. Bueno, si habéis llegado hasta aquí,
ya sabréis que se puede hacer carpetas, por lo que podréis poner infinitas combinaciones. Pero yo solo quería hacer una pestaña, por lo que me quedaban 4 botones. Yo ya tenía puesto lo básico de cortar, avanzar, y aquí las pestañas, que a lo mejor vosotros no queréis tener lo de las pestañas porque le dais aquí y ya está, es muy sencillo. Pero bueno, en general como todo, pero como son acciones que se hacen menos, estas entiendo que aquí podréis poner otras que os gusten más, pues aquí, como ya os he comentado, donde se personalizan los teclados. Entonces, ¿qué me quedaba? Una que la hemos eliminado. Pues control Z, básicamente control Z, le llama control Z, poner los marcadores, porque he estado poniendo muchos marcadores para los otros tipos de vídeos que he estado haciendo, y luego importar, que es control I. Entonces, una cosa que yo hago mucho, por ejemplo, cuando estoy en el proyecto, voy aquí, le doy a lo que acabo de hacer ahora es darle al botón de medios, y si yo le doy al botón de importar, como veis, se me abre una pestaña, que aquí tengo, por ejemplo, pues los voiceovers, los audios básicamente de los vídeos, pues los cojo desde aquí y ya está. Si yo ahora mismo, claro, no lo vais a ver muy bien, pero si yo ahora le doy a edición, voy a dejar aquí el ratón, se cambia a edición, si yo le doy a entrega, se va a entrega, volvemos a edición, y fijaros aquí las herramientas, si yo le doy a la tecla, si le doy a la B, pues se va aquí, y básicamente lo que está haciendo, para que veáis, con la B se puede ver cómo se avanza, por poneros un pequeño ejemplo, y cuando tengo algo que me guste y que quiero seleccionar, por ejemplo, esta parte, ¿no? Pues yo cojo aquí, corto con el ratón, le doy con el dedo anular a la de Normal Edit y pincho aquí, y con el dedo índice le doy a borrar, y básicamente es este el proceso que estoy siguiendo para editar. Espero que os haya gustado el vídeo y que os ayude, si queréis, como yo, a agilizar vuestro proceso de edición. Los vídeos de este nuevo canal no podría haberlos hecho, o sea, todos estos cortes no podría haberlos hecho sin el Stream Deck. Os podría haberlos hecho, pero hubiese sido un tiempo tremendo, o sea, sería una cosa increíble. Y esto me está haciendo tener más ganas de editar, y lo estoy notando mucho, para ahorrar tiempo. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en dejármelo en los comentarios. Como siempre digo, darle like y suscribiros para más, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.